Hoy quisiera aprovechar para hablar de la parte más práctica que no habíamos tocado tanto en charlas anteriores, que habían sido quizás más filosóficas, más sobre el entorno ideológico general, sobre la base teórica. Antes de entrar a fondo en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo la educación integral? Antes de responder a esta pregunta básica de cara a la implementación, quisiera recordar, sin entrar en ello porque lo hemos hecho en otras charlas, en la importancia de la teoría, de la que no voy a hablar hoy, pero al principio de todo recordar la importancia de la teoría. La teoría es muy importante, aunque aparentemente parezca inútil, pero en realidad es muy importante por dos razones. En primer lugar, porque estamos en un mundo esencialmente egoico, mental. La humanidad está en un estadio de desarrollo egoico, mental, intelectual, y esto significa que la gente tiene que comprender para aceptar. Y como estamos en una fase de desarrollo egoico-mental moderna, una fase de la historia de la humanidad que ha desarrollado enormemente lo académico, es aún más importante aportar esta base teórica que permita a las personas de nuestra época, no de momentos anteriores u otras civilizaciones, comprender. La teoría es importante en el sentido, permite al hombre moderno, a la persona del siglo XXI, al principio del siglo XXI, comprender. Y solo si comprendemos podemos aceptar. Pero cuidado, porque la teoría tiene otra función fundamental, que es la de orientar. Habéis oído hablar, si no todos, muchos de vosotros, sobre el karma, una noción fundamental del hinduismo y del budismo, de la filosofía india en general, y de la filosofía budista, pues. Pero a veces en Occidente no nos damos cuenta de que el karma realmente en profundidad existe. La consecuencia de la acción es algo que existe o se desarrolla con relación a la intención. La intención es fundamental. El ejemplo típico: si conduciendo un coche matas a una persona porque un elemento natural se te ha llevado el coche, tú no has matado a nadie desde un punto de vista del karma, porque no había ninguna intención. Y eso es fundamental, porque el darse cuenta de la importancia de la intención es darse cuenta de la importancia de la conciencia. Y eso da importancia a todo lo que el mundo actual, la Unión Europea en primer lugar, está denigrando, como es la filosofía. ¿Por qué la filosofía de la educación es fundamental para la educación? ¿Por qué la teoría es fundamental para un proyecto educativo? Porque no solo permite comprender y aceptar, sino también porque nos encamina hacia la intención, hacia lo que queremos hacer, con qué espíritu lo vamos a hacer. En la India, los grandes maestros y sabios han dicho: la intención con la que ayudas es más importante que la ayuda material. Si estás ayudando a unas personas que están en situación precaria, con un espíritu despótico, dominante, despreciativo hacia aquellas personas, pero aún así das materialmente, pues esto no sirve para gran cosa, y para tu desarrollo moral, de conciencia, pues aún no has hecho nada. La intención con la que se ayuda es tan importante como la ayuda material en sí. ¿Cuál es tu intención para ayudar? ¿Respetas a aquel ser? ¿Ves la divinidad de aquel ser como la divinidad en ti mismo? La idea, tu marco mental, es tan importante como lo que estás haciendo materialmente. Y esto es muy importante para la filosofía de la educación, porque no caigamos, y quiero insistir mucho en esto, porque todo lo que voy a explicar a partir de ahora solo tiene sentido desde esta filosofía. Os voy a plantear ahora cuestiones prácticas, incluso técnicas si queréis, pero no caigamos en la tecnocracia que tanto denunció Raymond Panikkar, el gran filósofo que nos dejó no hace mucho. Si aplicamos técnicas con un espíritu tecnocrático en el ámbito del ser, no vamos a hacer nada, es perder el tiempo. La intención con la que aplicamos aquella técnica es tan importante como la técnica en sí misma.
Entonces, ¿por qué la filosofía de la educación, que de paso os digo que ha sido suprimida por la Unión Europea? La filosofía de la educación ha sido suprimida de Europa por inútil. Uno de los últimos disparates que se han hecho en Europa. La filosofía de la educación es fundamental porque da sentido a la práctica de la que ahora hablaremos. La práctica en sí es inútil sin conciencia. Lo que es inútil no es la filosofía, es la praxis, si no va acompañada de conciencia. Os puedo hablar aquí de cómo se organiza una escuela de educación integral en la práctica, pero si los maestros que van a entrar en ese esquema tienen la mentalidad vieja del siglo XIX, apague y vámonos, no hace falta. Técnicas de meditación. Una cosa es la técnica de meditación, otra cosa es el estado meditativo. Tú puedes practicar la técnica de meditación durante siglos y no entrar nunca en estado meditativo. Y puedes entrar en estado meditativo sin ninguna técnica de meditación. La esencia es el estado meditativo, no la técnica, que te ayuda a ir hacia aquel estado. De ahí la gran importancia de la filosofía y de la filosofía de la educación para la educación, y el gran disparate tecnocrático de la Unión Europea y de todo el mundo en que vivimos ahora. El viejo paradigma es ciego, eso lo han dicho bastantes pensadores, el viejo paradigma es ciego, ciego en su tecnocracia. La teoría, la filosofía nos da la intención. ¿Con qué intención vamos a utilizar prácticas y técnicas? Esquemas prácticos. Porque si no ponemos la conciencia adecuada en estas prácticas, estaremos en lo viejo otra vez. ¿Y cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces ha pasado? En todas las organizaciones espirituales, los egos se han comportado como siempre y han hecho el mismo disparate de siempre. Entonces, las enseñanzas del maestro, ¿de qué han servido? Si no cambia el estado de conciencia desde dentro, desde el ser, todo lo que voy a explicar ahora es inútil. Apaga y vámonos. Nos vamos a casa. No hace falta hablar de ello. Reproduciremos todos los disparates del pasado. Los egos volverán a hacer todo el caos que han estado haciendo hasta ahora. Por eso, por favor, todo lo que voy a explicar ahora, tengamos presente que o bien se aplica con el estado de conciencia adecuado, o bien no va a servir de nada. Pero como hemos hablado en estas charlas varias veces del estado de conciencia, de la filosofía de base, que están disponibles por internet, me permito hoy focalizarme más en la práctica, en los instrumentos prácticos, cómo se pone esto en marcha en la práctica, pero, repito, con el adecuado nuevo estado de conciencia, no con el viejo, con la intención adecuada, que es, como decía Merced, de sacar los valores del alma, no los del ego, de sacar el amor y la compasión, no la división, no la dominación, de sacar la cooperación, no el conflicto, el ser interior, que se da a los demás. Este es el espíritu de la nueva educación. Sin el espíritu, las técnicas serán un ropaje viejo, inútil. Pero como la base teórica ya la hemos tratado adecuadamente y están disponibles las charlas a través de internet con los links de la Sociedad Teosófica, vayamos hoy a desarrollar un poco la pregunta del cómo, que no he tratado tanto en todas las charlas anteriores que he hecho en esta radio. Esta es una otra gran pregunta, el cómo. Porque la mente moderna, cuando ha comprendido qué es la educación integral y su necesidad, y pues acepta de ir hacia este camino, seguidamente lo siguiente que va a preguntar es, ¿y eso cómo se hace? La primera pregunta en Occidente, en el mundo moderno, siempre será ¿por qué? Pero eso ¿por qué lo tenemos que hacer? Al por qué responde la teoría, la filosofía.
y a responder al por qué da la intención de que hablaba antes, la intención con la que aplicaremos las técnicas. Pero una vez esto está claro, una vez la filosofía está clara, una vez hemos entendido el por qué y podemos aceptarlo y decidir, a partir de la aceptación, decidir que vamos hacia esta dirección, a partir de ahí la otra gran pregunta que surge y que te hará inmediatamente cualquier pedagogo, administrativo, político, financiero, o cualquier persona moral corriente, o un padre o una madre también, o un maestro. Muy bien, entendemos el porqué, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Y la pregunta ¿cómo lo hacemos? Es una gran pregunta, y una pregunta difícil de responder en parte, cuando toda la estructura que tenemos actualmente no facilita el cómo de una nueva educación. Tenemos actualmente heredadas del siglo XIX, del inicio de la modernidad, unas estructuras sociales y unas estructuras pedagógicas que son completamente hostiles, profundamente hostiles a la educación integral. Y mejor que tomemos conciencia del contexto para poder transformarlo mejor. Si somos inconscientes, de nuevo, no transformaremos gran cosa. Primero hay que tomar conciencia. Tomar conciencia de que las estructuras que hemos heredado del pasado y que todavía tenemos de forma predominante son, repito, hostiles a la educación integral. De hecho, el contexto social en general es hostil a la educación integral. Fijaos de entrada el tipo de escuela habitual al que habéis ido todos vosotros y vosotras y al que todavía van los niños hoy en día o adolescentes. Normalmente la escuela es un gran edificio, a veces en forma de L, en forma de V, como un despacho de multinacional, como una fábrica, y ahí están todas las aulas metidas. Y en la ciudad, según la disponibilidad de espacio, pues hay un patio interior con más cemento, más tierra y un poquito de naturaleza o menos. Y dentro de este edificio, que podría ser la sede de la Nestlé, dentro de este edificio están las aulas llenas, con la crisis económica aún más llena, porque lo primero que se recorta siempre es esto, no los coches oficiales, que están aumentando otra vez. Se recorta en educación, pero no en coches oficiales, lo sabéis muy bien, supongo. Entonces, ahora, pues, 30 y pico y 40 es normal. Un edificio que podría ser la sede de una multinacional, con aulas que parecen despachos, aulas atiborradas de 40 niños o adolescentes, sentados en pupitres, mirando hacia una pizarra y un maestro que da un monólogo. Esto nos parece normal, porque lo hemos heredado de la época industrial. Pues esto es pedagógicamente aberrante. Y esto es un gran problema para la educación integral. Porque la educación integral no se puede dar a través del monólogo, porque en la educación integral el alumno no es una cosa, ni es un vertedero en el cual se vierte información, es un ser con el que se dialoga. La típica educación socrática en la cultura occidental, o la típica educación de los Upanishads, la educación de todas las grandes tradiciones de sabiduría, la educación que promueve Krishnamurti, el gran teósofo. Esta es la educación verdadera, la educación que es dialogal, que es un diálogo, y a través del diálogo el alumno ve por sí mismo, comprende por sí mismo, despierta a sí mismo. Ahora decidme cómo será un diálogo cuando hay 2000 niños y adolescentes en un edificio horrible que parece una fábrica, y en cada aula hay 40 ahí apelotonados, con la creciente indisciplina gritando más de lo normal, con un maestro o una maestra que grita histéricamente que no sabe qué hacer, porque hay panoramas realmente que ponen la piel de gallina, ¿eh? En las aulas de la vida cotidiana, y ahí en medio intentar hacer educación. De entrada, con un grupo de 40 es imposible. Entonces, de entrada, somos conscientes de que la estructura que hemos heredado del mundo industrial es hostil, es terrible para practicar verdadera educación. Nos damos cuenta de esto. Vamos a intentar
plantear educación en el sentido profundo, pero en la escuela normal y corriente nos topamos de entrada con una estructura física aberrante, antipedagógica, que va contra la educación integral. El edificio enorme, las aulas atiborradas, y ahí es imposible el diálogo. Solo es posible el monólogo. El maestro que llega pierde la información y ahí pues que apunten o que miren el libro para después vomitarlo literalmente en el examen. Esto es lo que se ha hecho normalmente con la educación en la época moderna. Aunque tengamos la intención de cambiar el espíritu con esa estructura, ¿cómo lo hacemos? No es fácil. Y hay otras estructuras más sutiles que el edificio, que es lo más obvio y tremendo. Pero bueno, es que no solo es el edificio, no solo son las aulas con 40. Y 40 aquí porque somos los privilegiados. No nos damos cuenta de que somos privilegiados. Yo vivo en la India. En la India he visto aulas con 100. Pequeños, no la universidad, pequeñitos. Escuela primaria, 100 allí. ¿Qué se puede educar con 100 allí atiborrados? En el pasillo. Los pasillos llenos. Fuera de la escuela, delante de la ventana, a ver si oyen algo a través de la ventana. O sea, la India ya es el sumo de esta aberración moderna. Pero no solo es el edificio, el aula ahí atiborrados, que imposibilita el diálogo, es que todos los instrumentos pedagógicos pueden ser un freno estructural para la educación en el sentido profundo. De entrada a los manuales. Si el proceso pedagógico, ¿habéis reflexionado sobre el manual? Si el proceso pedagógico se entiende como ha entendido la creación de sabiduría y los grandes filósofos de la educación, Krishnamurti, repito otra vez, el primero en el mundo moderno, en el siglo XX. Si la educación está como la han entendido y practicado en el pasado, las creaciones de sabiduría, y por ejemplo Krishnamurti en el siglo XX, si es este diálogo a través del cual el ser que se está educando despierta desde el interior al conocimiento y a sí mismo. ¿Cómo intentamos desarrollar esto cuando el alumno de entrada recibe el manual? Aquí está todo cerrado. En un proceso pedagógico en el que el conocimiento está ya fijado, estereotipado, cerrado en el manual, y esto va al examen, el proceso ya está completamente cerrado. Si esto es del proceso pedagógico, el manual ha cerrado todo el proceso pedagógico. ¿Qué va a despertar el ser a sí mismo? ¿Qué va a pensar por sí mismo? El problema no es solo del edificio, es la misma manera como se educa, la cultura del manual. Podemos ver que esto ya es otro freno estructural tremendo que imposibilita la educación dialogal, la educación integral, la educación en profundidad. Por esto que estoy comentando, Rudolf Steiner, cuando fundó las escuelas Waldorf, introdujo algo que en aquel momento fue bastante revolucionario y que muchas personas hoy en día todavía no han comprendido, que es la alergia, algunos lo sabréis, la alergia de Steiner al manual. Algunos sabréis que en las escuelas Waldorf no existen manuales. Steiner no quiso manuales. Y algunos padres y pedagogos hoy en día aún no entienden el por qué no hay manuales en las escuelas Waldorf, porque Steiner tenía esta alergia al manual. La alergia o la oposición de Steiner al manual tiene que ver con que estoy reflexionando ahora. Steiner se dio cuenta de que con la cultura, la pedagogía del manual, el proceso educativo ya está cerrado, ya está acabado, ya no está vivo. Y no por casualidad, el plan de estudios oficial más interesante del mundo moderno, entre los planes oficiales reconocidos legalmente, el Bachillerato Internacional de Ginebra, al cual quiero adscribir este proyecto educativo. El Bachillerato Internacional de Ginebra, que es muy prestigioso y que va hacia la educación integral, ha heredado este punto de Steiner con bastante profundidad. El Bachillerato Internacional de Ginebra no tiene manuales propios, cosa que sorprende también a bastantes familias o educadores, porque normalmente
un bachillerato prestigioso en lengua inglesa, además, en el mundo anglosajón. También se puede practicar en español, en francés, en alemán, en chino, pero mayoritariamente las escuelas sí lo siguen en inglés. Es muy fácil que un bachillerato así, con plan de estudios así, tenga sus manuales. Muchos planes de estudio tienen sus manuales propios. No quieren, por algo que tiene que ver con que se explica. El Bachillerato Internacional de Ginebra deja que cada escuela vaya a buscar los libros como quiera. ¿Por qué? Para no cerrar el proceso pedagógico, como lo cierra la cultura del manual. Así pues, no lo tenemos fácil. El contexto en el que vivimos no hace que la práctica de la educación integral, cuando comprendemos de qué se trata y cuando decidimos practicarla, el contexto no nos lo hace fácil. El contexto es hostil, aparte de elementos culturales que son hostiles. Entonces hay una diferencia importante de cara a la práctica entre plantearse la práctica de la educación integral ex novo, creando algo nuevo desde nada, desde cero, o bien, mucho más difícil, intentar incluir o incorporar la educación integral en un contexto que ya está creado, que ya está funcionando. Mucho más difícil. Si creamos una escuela que pretenda seguir la educación integral ex novo, desde cero, podemos intentar desde el principio innovar en una serie de aspectos. De entrada con los edificios, ahora os lo explicaré. Innovar con relación al aula. Si partimos de cero y nos planteamos en profundidad qué es la educación integral, podemos intentar ya cambiar las cosas a nivel estructural, con relación a las estructuras típicas de la modernidad. Pero si intentamos introducir la educación integral en una escuela que existe ya desde hace 100 años o 50, con los edificios, las aulas, los manuales, todo ya viejo y establecido, será mucho más difícil. Posible, ni que se pueda abrir una cuña, mejor abrir una cuña que nada. Pero es importante poder hacer escuelas nuevas, pioneras, escuelas piloto, partiendo de cero, de manera que desde el principio todo pueda ser ya un poco diferente. Es mucho más difícil practicar la educación integral en una escuela que ya existe, que es, por ejemplo, como este edificio, ya está todo hecho y ahí pues nos tenemos que adaptar a lo que hay, pero lo que hay es hostil y nos lo hace más difícil. Empezamos por la arquitectura. Lo primero que yo sugiero, si nos planteamos implementar educación integral en profundidad, lo primero que yo digo en el proyecto educativo que he estado elaborando durante tantos años es que rompamos la arquitectura de la escuela moderna. De entrada, romper esto. La escuela donde yo fui educado, ¿sabéis? El gran filósofo Descartes, cuando empieza su famoso discurso del método, empieza reflexionando sobre su propia escuela. Yo también lo he hecho. Planteándome este proyecto educativo, he reflexionado muchas veces sobre la propia educación que yo recibí, mi propia escuela. Mi escuela, el Liceo Francés de Barcelona, si vais al barrio de Pedralbes lo veréis, es idéntica todavía a la escuela como era cuando yo estaba ahí. Es un edificio enorme, en forma de L, y aquí dentro, aquí hay otro pequeño edificio, pues básicamente es un edificio enorme en forma de L. Aquí dentro están todas las aulas en 4 pisos. Esto podría ser la sede de una multinacional, como decía antes. Lo primero que tiene que hacer la educación integral cuando tiene la posibilidad de partir de cero es esto, romperlo. ¿Queremos hacer educación integral? De acuerdo. Lo primero que hay que decir al inversor que va a poner el dinero, a la administración que lo va a autorizar es: esto, por favor, no, ni hablar de esto. Esta arquitectura, ni hablar. Hay que hacer algo completamente diferente. ¿Qué? ¿El qué? Romperlo. Romperlo en unidades. En lugar del edificio moderno, enorme, donde están ahí todos apelotonados, en lugar de esto, romper el gran edificio único en pequeños edificios autónomos, pequeñas unidades. Cada una de ellas tendrá menos aulas, menos estudiantes, tendrá una dimensión más humana. Y eso ya es un mejor principio.
Y entre las diferentes unidades, jardín, un poco de naturaleza. Incluso si estamos en la ciudad, evitar el cemento en buena parte y poner un poco de tierra y de hierba y algunas plantas, algún árbol. Estas unidades se pueden establecer en base a grupos de edad. Una unidad puede ser los más pequeños, la otra unos mayores, la otra los medianos, los mayores. El que cada unidad corresponda a un grupo de edad facilita las cosas pedagógicamente. Cada unidad tiene su propia mentalidad, su propio espíritu que corresponde al grupo de edad. Es muy importante en la educación integral que el proceso pedagógico se adapte a cada grupo de edad. Un tema que Rousseau ya se planteó muy seriamente, en una época en que eso no se planteaba, y un tema al que Steiner volvió a dar mucha importancia. Ha habido desarrollos modernos inteligentes como el de Piaget, combinando Rousseau ya al principio la pedagogía muy interesante humanística de Steiner con desarrollos científicos también interesantes como el de Piaget. Nos damos cuenta de que el proceso pedagógico de entrada tiene que adaptarse a lo que tenemos. Niños pequeños no pueden ser tratados como adolescentes que irán ya a la universidad dentro de poco. El ethos, el espíritu de cada grupo de edad es fundamental. Steiner dio mucha importancia a esto. Hay un espíritu en cada grupo de edad. El espíritu de 11, 12, 13 es un espíritu que necesita la autonomía para afirmar su personalidad. Es un espíritu muy aventurero. De ahí es la edad dorada de los Boy Scouts, por ejemplo, de las novelas de aventuras. Este espíritu no tiene nada que ver con los pequeñitos que viven en un mundo mágico. Los pequeñitos que creen en Papá Noel o en los Reyes Magos viven, como dijo Steiner muy bien, en un mundo mágico. Y entonces el maestro o la maestra tiene que utilizar los cuentos para alimentar este universo mágico. Pero el espíritu de 12-13 aventurero ya es otra cosa. Y el de 17 ya está con un espíritu racional construyendo su teoría. Ya tiene que comprender de una manera más cognitiva. Además hay que prepararlo para la universidad en muchos casos. Cada grupo tiene un ethos, un espíritu. No se pueden confundir. La educación moderna lo confundió. La escuela moderna típica utiliza el método de clase magistral de la universidad hasta los más pequeños. Si el gran bloque lo dividimos en unidades, cada una para un grupo de edad, podemos cultivar mucho mejor este ethos, este espíritu de cada grupo de edad, sabiendo que hay un jardín común en el centro, lo cual crea una idea de unidad dentro de la diversidad. Y entonces es más fácil, aquí es imposible, en este esquema arquitectónico completamente diferente, es más fácil los vínculos entre grupos de edad. Algo que la escuela moderna ha ignorado completamente, ni siquiera se lo ha planteado. La educación integral persigue finalmente, como la sabiduría, el camino del medio. Por un lado, hay que respetar las características de cada grupo de edad. 4, 5, 11, 12 y 17 no tienen nada que ver. Hay que respetar cada grupo de edad en las características de este grupo. Pero esto, que la escuela moderna no ha hecho, la escuela moderna ha hecho la clase magistral para todos. En mi liceo francés, yo tenía 7 años y me sentaban en el pupitre y la profesora, en francés, clase magistral. Ya está. Como en la universidad. Mi escuela primaria fue como una universidad, clase magistral, monólogo normalmente de la maestra, que no había maestra. Eso no tiene nada que ver con la edad de la primaria. La escuela moderna no respetó los grupos de edad. Hay que respetarlos. Steiner esto lo trabajó muy bien. Ya Rousseau habló de esto. Pero fijaos, es que respetar los grupos de edad, cada casa de la escuela puede ser un grupo de edad, permite mejor que este monstruo arquitectónico, entonces poner en relación los grupos de edad. Porque el respetar los grupos de edad no significa que no se puedan relacionar. Y de hecho es más fácil relacionarlos en un tipo de estructura arquitectónica así, que en un edificio inmenso así, a través de pisos, con las escaleras, como se va a hacer. En el jardín, unos salen de cada una de sus unidades, se pueden encontrar
y hacer algo juntos, o dentro de cada edificio. El respetar cada grupo en sus características no quiere decir que no se puedan mezclar en algunos momentos los grupos. Es muy pedagógico crear puentes intergeneracionales, algo que la escuela moderna no ha hecho para nada. Y en particular, hay una responsabilidad pedagógica del mayor hacia el menor que es maravillosa desde un punto de vista educativo y que la escuela moderna ni se planteó. Esto está en las tradiciones, en los pueblos más arcaicos de la humanidad. Si cogéis muchas tribus de América Latina, de África, de Asia, los pueblos más arcaicos, más antiguos de la humanidad, el gurú, el chamán, el maestro, el sabio, coge a unos chicos mayores, les enseña unas cosas, y esos chicos mayores lo enseñan a unos chicos menores. Esto está en el origen de la humanidad, en las culturas más antiguas. Esto se practicaba en la India, en el Gurukula indio. El maestro de los Upanishads hacía esto también. Cogía a los chicos mayores, les enseñaba a meditar, y los chicos mayores enseñaban a meditar a los más jóvenes. Esto también se practicó en la India clásica. Esto se hacía en Grecia también. Esto la escuela moderna lo olvidó completamente y ni se lo planteó. Es enormemente pedagógico para los mayores que enseñan a los menores y para los menores también. Los mayores, los chicos mayores pueden ser como monitores, como ayudantes de los maestros, vehiculando información y técnicas, enseñando a los más pequeños. Este vínculo intergeneracional que es muy pedagógico para todos, esto se puede hacer más fácilmente en una arquitectura como esta que en la típica arquitectura moderna. Pero aparte de la arquitectura hay que recomponer las aulas, porque en estas pequeñas unidades con el jardín en medio no vamos a poner una clase de 80 como en la escuela pública de la India, ni tampoco una clase de 40 como la mayoría de escuelas ahora aquí. Ahora bien, esto tiene un coste económico, si me permitís decirlo así, que la sociedad se tiene que poner. Un aula de 40 en una estructura más armónica, más humanística como esta, no ayudará mucho. Si una estructura más humanística como esta tiene aulas de 15 o 20, será mucho más fácil. El aula ideal para practicar una educación que merezca este nombre es de 12-15. Esto hoy en día puede parecer una utopía. ¡Qué lujo! Económicamente inviable. Pues que la humanidad se plantee cuáles son sus prioridades. 20 ya es un máximo. 20 ya es demasiado, en parte. Pero sería un máximo. Idealmente 12-15, que es el aula ideal. Volvamos a los pueblos más arcaicos de la humanidad, al origen de la humanidad y a las grandes tradiciones de sabiduría. En la tribu, el gurú, el chamán, tiene una docena de chavales. Y el maestro de los Upanishads tenía una docena de chicos con él. Es que no nos estamos inventando nada. 12-15 es una cifra perfecta para practicar educación verdadera. Hoy en día vamos a la Generalitat diciendo esto y nos sacan por la ventana, nos tiran por la ventana y nos dicen que estás loco, que esto es un lujo, esto es impracticable, esto es inviable. ¿Pero qué quiere decir que es inviable, que es impracticable? Que no se puede asumir este coste. No podemos tener aulas de 12, 15 o máximo 20 porque económicamente es inviable. Entonces, ¿en qué nos queremos gastar el dinero o en qué nos lo estamos gastando? Naturalmente, la educación integral en profundidad implica un cuestionamiento de civilización. Si la educación integral se plantea a nivel social, impone un debate social, un cambio de civilización. ¿En qué nos queremos gastar el dinero? ¿En educación o en otras cosas? Actualmente estamos gastando mucho en otras cosas, naturalmente. Vuelvo a lo que decía al principio, los frenos, las hostilidades estructurales. Si el entorno nos está imponiendo edificios monstruosos, aulas de 40 o de 80, nos lo están haciendo muy difícil. Si un día podemos hacer las cosas estructuralmente mejor, haremos pequeños edificios y aulas de 15. Pero no todo se
se traduce únicamente en términos de espacio. Luego está también el tema de cómo vamos a utilizar este espacio. Y fijaos en un aspecto típico de la modernidad, que es la reificación, la rigidez, el carácter rígido del proceso pedagógico moderno. En el edificio enorme, típicamente moderno, hay decenas, cientos de aulas atiborradas, 40. ¿Y cómo son las aulas? Tenemos aquí en la pizarra el esquema típico de la escuela donde yo fui, como son la mayoría de escuelas todavía hoy en día, no han cambiado las cosas, 20 y pico de años. Aquí está la pizarra, aquí la mesa del profesor, de aquí los pupitres, muy típicamente pues habrá 3 hileras, y puede haber pues fácilmente 10, 12 en cada hilera. Normalmente, en nuestras aulas típicas de la modernidad, los pupitres son mesas físicas, fijas, y los niños o adolescentes se sientan detrás del pupitre en una silla, y eso no lo mueve nadie. Esta estructura está fijada de una vez para siempre, es rígida y no hay nada que hacer. Y esta estructura condiciona otra vez el tema de las estructuras que limitan, que son hostiles a la educación integral. Esta estructura del aula moderna es fija, no la puede mover nadie, no la puede cambiar nadie. El maestro viene de fuera, se sienta aquí, acepta la estructura que se le impone y ahí hace lo que puede y se va. Y esto no lo toca nadie, no lo cuestiona nadie, y esto es hostil a la educación. Porque en esa estructura fija que nadie puede cambiar y que no se cuestiona, lo único que se puede hacer es un monólogo. La estructura física condiciona ya el proceso pedagógico, la estructura física ya casi que impone el monólogo. En esta estructura, ¿qué puede hacer el pobre maestro? Pues pegar el rollo, los otros ahí aguantando, uno se duerme, otro apunta y ya está, y así van pasando las horas. Pero ¿qué más puedes hacer? Tú llegas con tus mejores intenciones, tú llegas habiendo leído a Rousseau y a Steiner, pues te encuentras en esta mesa, delante de 40 pupitres fijos. ¿Qué vas a hacer? Con tu Rousseau, con tu Platón, con tu Steiner en la cabeza, con tus mejores intenciones, ¿qué vas a hacer cuando te encuentras en la mesa y 40 pupitres delante, fijos, que no puedes tocar, te van a despedir si los tocas, y hay uno detrás que se duerme, otro que te tira una pelota, y los buenos alumnos delante que sí que te miran para hacerse el pelota, a ver, está apuntando. Y ahí hay cada día, cada hora. ¿Y qué vas a hacer? Lo que hacen la mayoría de maestros, lo que pueden. ¿Sabéis que hay escuelas en el mundo, poquitas, pero hay algunas escuelas en el mundo, en países que no pensaríais, Rusia, que se están planteando, esto no lo podemos cambiar? Porque se están planteando una educación integral. Y cómo la educación integral tiene que plantear el espacio físico de una manera diferente. No podemos adoptar un estado de conciencia nuevo con todas las estructuras de lo viejo. Hay escuelas en Rusia, seguro que casi nadie lo sabía. ¿Alguno sabía que en Rusia hay experimentos hoy en día de educación integral fascinantes en Rusia? No se sabe mucho, ¿eh? No se habla mucho de esto. Hay escuelas interesantísimas en Rusia, en Siberia, donde menos se ve, en Siberia, hay pelados de frío, hay escuelas fascinantes que, por ejemplo, se están planteando esto, pero podemos hacer educación de verdad con esta estructura horrible, fija, que nos condiciona. Se han planteado, han investigado en Rusia, en Siberia. Hay un profesor muy interesante en Rusia que está moviendo muchas cosas. ¿Sabéis qué han hecho? Han ido a ver a carpinteros. Esto es innovar. Esto es plantearse las cosas. A veces hay una serie de pedagogos muy interesantes en Rusia que de entrada han dicho, vamos a hablar con los carpinteros, a ver qué podemos hacer. Y carpinteros rusos, en un rinconcito de Siberia,
han tenido una idea genial. Hacemos pupitres de madera, no de hierro, con ruedas que se muevan. Ponemos, cuando el maestro piensa que es idóneo, arrinconamos todos los pupitres contra la pared y el aula queda limpia. Y los niños que se estiren por el suelo unos minutos, que hagan un poco de relajación, de yoga, por el suelo haciendo meditación unos minutos. No solo esto, los carpinteros de Siberia han ideado para estas escuelas de educación integral en Rusia unos pupitres, no solo con ruedas que se pueden poner contra la pared, sino que se pueden plegar de madera, claro, si es de hierro, bueno, también se podría tener muelles, pero bueno, básicamente de madera también por un tema más ecológico, más para evitar el hierro, la madera es más adecuada. Unos pupitres móviles y además moldeables, manejables, que se pueden plegar a 2 niveles, de manera que sin apartarlos pueden enderezarse completamente, entonces como una tabla enderezada, y el niño tiene mucho más espacio y se puede estirar un momentito. Sin ir al jardín, como le gustaría a Rousseau o le gustaría mucho a Krishnamurti también, sin salir al jardín, sin salir debajo de un árbol, que ya es más romántico, incluso el aula se puede cuestionar, dinamizar, cambiar, para permitir algo diferente. Esto nos lo podemos plantear. Porque al plantearnos estos inputs estructurales que nos condicionan, a veces sin que nos lo planteemos, podemos remodelar, facilitar un nuevo proceso pedagógico, mucho más educativo, mucho más integral. En Suecia ya hay algo similar. Sí, en muchos países están saliendo cosas. Yo he vivido allí y lo he visto. En Estados Unidos también. En Estados Unidos también hay experimentos de educación integral muy interesantes que se plantean estos inputs estructurales, etc. Pero ahora pasemos, porque tampoco quiero hablar mucho tiempo para permitir el diálogo, ahora pasemos de los espacios, de los inputs estructurales, que son muy importantes, al proceso pedagógico en sí mismo. Y ahí yo hago una propuesta que tampoco me invento. Yo siempre digo, no me invento nada. He estudiado tradiciones, filósofos de la educación, y pongo juntas las cosas que me parecen más interesantes y más serias. Lo que ahora propongo, tampoco me lo invento, es algo que de hecho es muy viejo y que se corresponde a la estructura del ashram de la India, y que me parece que el futuro de la educación tiene que ir por ahí, e incluso os diré el futuro de la sociedad humana. Pasemos de los espacios, de los inputs estructurales, al proceso pedagógico, decía. En la escuela moderna típica, hija de la tecnocracia, el mundo moderno es tecnocrático, ¿cómo se desarrolla la jornada escolar? ¿Cómo es el proceso pedagógico? De entrada, uniforme. Se llega a la escuela en un cierto momento de la mañana, más temprano o menos según los países, y enseguida que suena la campana, como en la fábrica, esto ya lo dijeron los sociólogos del siglo XIX, las escuelas como la fábrica, con sirenas, cuando suena ¡pam! Una campana, ya la primera hora lectiva, la primera clase. Y así sucesivamente, hay normalmente una pausa de 20 minutos, y luego el tiempo para la comida del mediodía, sea interna en la escuela o permitiendo que los alumnos vayan a casa según las circunstancias. Y luego por la tarde, ¿qué pasa? Por la tarde se repite el esquema. Normalmente por la tarde hay menos clases que por la mañana, normalmente, en la mayoría de planteamientos pedagógicos prácticos, pero la tarde más o menos repite el esquema de la mañana. Esto de lunes a viernes o de lunes a sábado, todavía en muchos países. En este esquema, que es fundamentalmente académico, en un lugar o en otro se pone una hora de deportes. Puede ser por la tarde, pero puede ser por la mañana, según los grupos también se tienen que ir combinando. Y básicamente pues no hay mucha variación. En este esquema, donde se mete de vez en cuando la hora de deportes, también se mete de vez en cuando una hora de dibujo,
es la María, donde nos podemos tomar el pelo a la maestra más fácilmente, o al maestro que da clase de matemáticas porque no es serio. Esta cultura es la que yo he vivido a nivel escolar y es la cultura típica de la modernidad. La hora esta perdida en medio de todas las horas académicas de dibujo es la María y nos podemos divertir más. No es de ninguna manera en la escuela típica de la modernidad, la hora de dibujo no es una pedagogía del arte como parte de la personalidad humana, como trabajo pedagógico de fondo. Una hora ahí colgada, como la hora de deportes, en medio de todas las horas académicas que componen básicamente la jornada escolar. Eso es la escuela moderna. En este esquema no se puede hacer gran cosa. Si queremos realmente educar en profundidad, en sentido integral, holístico, humanístico, esto hay que romperlo como el edificio enorme, como las aulas de 40, o los pupitres fijos. Porque aquí dentro no podemos educar, solo podemos transmitir información, conocimiento empírico, como se ha hecho en la escuela tecnocrática moderna. ¿Eso cómo lo rompemos? Aquí, al mediodía, a través de la comida del mediodía. Lo que yo propongo en el proyecto educativo que he estado elaborando es que lo académico, que no puede reducir todo el proceso pedagógico, ocupe únicamente la mañana. Las asignaturas propiamente académicas, que fundamentalmente son matemáticas, ciencia, más o menos van juntas. Luego la parte social, ciencias sociales, aquí puede haber una diversificación, los sociales diferentes de lo científico-matemático, y luego las lenguas. La lengua del país, la lengua principal en el plan de estudios, y luego las lenguas las lenguas extranjeras. El esquema académico básico es este. Esto, bien hecho, se puede hacer por las mañanas exclusivamente. No hace falta más tiempo. En las escuelas actuales, con tantas horas lectivas mañana y tarde, estamos haciendo perder el tiempo de los niños y adolescentes, estamos dando paja en lugar de algo esencial. En los planes de estudio hay una abundancia, una sobreabundancia de sobreinformación, de detalles, de paja, de cosas secundarias que se olvidan cuando el examen se ha acabado y no sirven para nada, ni, escuchad bien, ni para las empresas. Sabéis que según todos los informes oficiales, los oficiales, no los hechos por alternativos, según los informes de los estados de la OCDE, la gran mayoría de los licenciados son inútiles para el mundo empresarial. Entonces, ¿todo eso para qué? Para tener un parking de niños, adolescentes y jóvenes que no molesten. ¿Y para qué más? Si ni el mundo empresarial considera esto funcional. Al mismo tiempo que tampoco saben pensar porque no se les enseña a pensar, entonces todo esto ¿para qué? Lo académico, que fundamentalmente es este esquema de aquí, con básicamente 4 elementos, lo académico no necesita para nada tantas horas de tiempo, para nada. Con una mañana bien aprovechada, según la cultura, según el clima, de una hora a otra, con una mañana bien aprovechada, todo esto, lo propiamente académico, es más que suficiente. Y luego, lo académico ya tiene que orientarse con un espíritu diferente a lo que ha predominado hasta ahora. Hasta ahora ha predominado la información por encima de la inteligencia. La cantidad de información, lo empírico, lo meramente empírico. Cuando lo más importante que tiene que hacer lo académico es el aprender a aprender, el desarrollar la capacidad de investigación, de explorar el conocimiento, de la capacidad de crear conocimiento. La creatividad tendría que estar a la base de lo académico. Eso Steiner también lo puso de relieve. Lo académico tiene que moverse de lo estrictamente empírico, de la acumulación de información, hacia la creatividad, hacia el pensamiento creativo, hacia la capacidad de investigación. Pero esto, lo académico bien orientado, no como se hace todavía demasiado a menudo, con las mañanas es más que suficiente. No hacen falta más horas.
Entonces, por las tardes, ¿qué hacemos? Lo que no hace la escuela moderna: el ser, la persona humana. Las tardes tienen que estar libres de lo académico, que no necesita más tiempo, para que la educación forme a personas humanas, para que forme la humanidad, o ayude a formarse la humanidad de la persona humana, el ser, desde el interior. Las tardes para eso. Y esto no se puede hacer, la educación del ser, de la conciencia, no se puede hacer a través de asignaturas tradicionales como lo académico, sino que lo que propongo en el proyecto educativo que he estado elaborando es que la educación del ser, de la conciencia, en las tardes se haga a través de algo mucho más flexible, más interesante pedagógicamente, que serían, yo lo llamo talleres, en inglés workshops. Los talleres pueden cubrir diferentes ámbitos, todos los ámbitos de la personalidad humana. Puede haber talleres de artes plásticas tradicionales, bellas artes, de artes visuales modernas, más con el ordenador, combinando lo clásico con lo moderno, todas las disciplinas musicales, danza, a la que Steiner como Platón dio mucha importancia, luego la parte dramática, teatro, muy pedagógico también, educación en valores, clases directamente de valores, la enseñanza de las tradiciones espirituales, de las tradiciones místicas, la historia de la sabiduría en todas las tradiciones, el trabajo interior, finalmente, relajación, meditación, yoga, grupos de diálogo, aprender a dialogar, todos los aspectos del ser en todas sus dimensiones. Esto es mejor trabajarlo en talleres que no en asignaturas clásicas, sabiendo que los talleres pueden permitir una flexibilidad pedagógica, deben permitir una flexibilidad pedagógica, porque estamos educando al ser, no contenidos académicos. Esta flexibilidad pedagógica debe permitir, en primer lugar, que el niño o adolescente que va creciendo se conozca a sí mismo y se trabaje a sí mismo. Los talleres tienen que combinar, otra vez el camino del medio, tienen que combinar una educación básica para todos con una estrategia de autoeducación a través de la cual el estudiante va forjando un poco su propio camino, a través de algunos temas opcionales, algunos talleres opcionales, unos cogerá una rama, otros cogerá otra rama. Hay que dar un poco de todo a todo el mundo para que la educación sea integral. Todos los alumnos, durante su crecimiento, tienen que tocar un poco de todo. Todos tienen que tocar un poco de artes visuales, un poco de música, un poco de teatro, un poco de meditación, un poco de valores, un poco de todo, para que la educación sea integral, para que el ser que va creciendo conozca todas las posibilidades, todos los ámbitos del ser. Pero al mismo tiempo, permitir que cada uno, bien guiado por sus profesores y la familia, que cada uno también pueda forjar un poco su propio camino, que corresponderá a su vocación, a sus talentos. El camino del medio, combinar la base general y una base obligatoria para todos, para que lo conozcan todo, y al mismo tiempo permitirles, sobre todo a medida que van creciendo, que se vayan forjando un poco su propio camino, que vayan escogiendo una ruta más personalizada. Uno irá más hacia las artes plásticas, otro irá más hacia las artes visuales modernas, otro será más musical, otro será más interior, irá más hacia el yoga, la meditación. Permitir que cada uno siga un camino en función de lo que va descubriendo sobre sí mismo, de su propia naturaleza más profunda, de sus propias inclinaciones. Esto, con un esquema de talleres más flexibles, con suficientes profesores, es posible. Y la evaluación en los talleres de las tardes no tiene que ser el examen de las asignaturas académicas de la mañana, sino que tiene que ser una evaluación más holística, más humanística, que de nuevo no nos inventamos nada, pasa por la vía del proyecto, que ya está en pedagogías antiguas y que se desarrolla
muy bien en las pedagogías integrales de Norteamérica con Dewey y Kirkpatrick, o en la pedagogía continental, europea continental de Steiner. El proyecto no es un examen donde se vierte lo que se ha aprendido de memoria, conocimiento empírico, mera información. El proyecto es un acto de creación. Puede ser individual y colectivo, y hay que combinar lo individual y lo colectivo, el esfuerzo individual y el trabajo en equipo, hay que combinar estos dos aspectos también. El proyecto individual o en equipo permite la creatividad. Utilizar lo que se ha aprendido para crear algo, en cualquiera de los ámbitos, en cualquiera de los talleres. El proyecto es algo mucho más adecuado, el proyecto es más adecuado que el examen tradicional para estos talleres de las tardes. Y finalmente, la innovación pedagógica. Estos talleres de las tardes, con el proyecto como evaluación, deben permitir no solo que el alumno se vaya construyendo su propio camino, sino también que aquí se pueden dar lazos intergeneracionales muy fácilmente y de manera muy pedagógica. Más fácilmente que en las asignaturas académicas de la mañana, aunque en las asignaturas académicas de la mañana también se puede hacer algo, pero será más difícil. Mucho más fácil en los talleres del ser de la tarde crear vínculos intergeneracionales. En un taller de manualidades, o de música, o de teatro, es mucho más fácil que el profesor instruya a unos alumnos mayores y que estos lo pasen a unos alumnos menores. Este vínculo intergeneracional tan bonito, tan pedagógico, se da más fácilmente en el taller de la tarde. Muy importante que los talleres de la tarde se planteen en este sentido también intergeneracional. Y finalmente, interdisciplinario. Los talleres de las tardes tendrían que evitar el romper, tenían que evitar los límites demasiado rígidos entre las disciplinas, tenían que romper estos límites. Esto ya hay que hacerlo con lo académico en la mañana. El Bachillerato Internacional de Ginebra de que os hablaba ya se plantea una visión interdisciplinaria que va más allá de la rigidez de las asignaturas. Una cosa interesante del Bachillerato Internacional de Ginebra es que ya intenta crear puentes entre las disciplinas, puentes transdisciplinarios, en una visión de unidad de conocimiento, que se corresponde a la unidad de la conciencia. Si esto hay que intentar practicarlo en las asignaturas propiamente académicas en la mañana, mucho más por las tardes. No se trata de replicar el espíritu de división, de fraccionamiento de la modernidad al ámbito del ser, que es respetar a la unidad. No vayamos ahora en los talleres de las tardes a poner unos muros infranqueables entre música, bellas artes, meditación, y todo es completamente diferente y no se pueden mezclar las cosas. No vayamos ahora a compartimentalizar los talleres de las tardes con la típica mentalidad moderna de poner barreras entre todos. Aunque hay disciplinas diferentes como la música, las bellas artes, las artes visuales, la meditación, hay que crear aún más vínculos interdisciplinarios, más espíritu de unidad de conocimiento en las tardes a través de estos talleres que en las mañanas. Y finalmente, después de la tarde dedicada al ser a través de los talleres con el proyecto, acabar la jornada con la expansión. Toda la parte final de la tarde, que según los países sería una hora u otra, a las 4 o las 5, juegos, deportes y jardinería. Contacto con la tierra, con la naturaleza. Si la tarde ya indica una cierta liberación con relación a lo académico de la mañana, incluso los talleres de la educación del ser de la tarde deben permitir al final de la jornada una expansión total del niño, que juegue, que grite, que se divierta, que toque la naturaleza, que se ensucie las manos. Entonces pueden volver a casa, pueden ir al albergue si están pensionados. Esta sucesión de la mañana académica, luego la tarde del ser y la expansión, pueden gritar y moverse y saltar con los juegos, con la jardinería, me parece también fundamental para romper esta vibración, esa energía de cárcel de la escuela moderna. El edificio enorme de que hablaba antes, con todas las aulas allí, con 40 en el aula,
con clases académicas todo el día, sentados en el pupitre todo el día, delante de la pizarra, y ahí sin poder moverse. La educación moderna ha sido como una cárcel. Montessori, la famosa doctora Montessori, que era teósofa, ya dijo, esto es aberrante, es que va contra los ritmos biológicos del niño. Y además trabajó especialmente los niños pequeños, la primaria. Y la doctora Montessori, en los años 30, imaginaos, en los años 20 y 30, todo era más rígido que ahora, incluso. La doctora Montessori dijo, soy doctora, soy médico. Esto, el aula moderna, es aberrante en términos médicos, biológicos. Una cárcel para los niños. A lo mejor una cierta revolución la doctora Montessori en su momento, aunque se ha ido comprendiendo. Hoy en día está casi aceptado de manera universal, aunque no se practique tanto. El aula tiene que permitir, el aula de la mañana con las sesiones académicas ya tiene que permitir que el niño sea niño. Hay que de entrada respetar los ritmos biológicos, la naturaleza. Lo que decía antes del grupo de edad, un grupo de 4 o 5 tiene una necesidad biológica de moverse que los de 17 ya no tienen tanto. Entonces, cuando tenemos un grupo de 4, 5, 6 años, ponerlos ahí delante del pupitre todas las horas, 40, no puede ser. Acabarán mal, tenemos todas las ansiedades y depresiones y todos los líos que tenemos. Y entonces, venga, pastillas. Esa no es la solución. El aula que os decía antes, que permite arrinconar los pupitres o enderezarlos y nos podemos mover un poco, ya están mejorando las cosas. Si la escuela son pequeños edificios con un jardín en medio, salir al jardín de vez en cuando, sobre todo los más pequeños, para que se puedan mover unos minutos, hacer un juego pedagógico en el jardín, no volver al aula. ¿Veis? ¿Cómo se puede innovar la educación? De la típica, horrible aula moderna y todos como soldados, como funcionarios, como funcionarios. Es como un despacho de la Generalitat, la escuela moderna. Hay todos pegados a la silla, horas y horas con las sirenas. ¡Qué horror! La doctora Montessori lo dijo, qué horror, esto no es pedagogía. Que se puedan mover los pupitres, que se puedan sentar en el suelo, que puedan salir un momento al jardín, respetando los ritmos biológicos del lugar. Y luego permitir que el proceso educativo permita al ser liberarse, en lugar de encarcelarlo, como ha hecho la escuela moderna. La mañana académica ya de una forma nueva, pero la tarde ya para el arte, para expresarse, para meditar. Y luego deportes, saltar, chillar, tocar la tierra, ensuciarse las manos. Se pueden expandir, liberarse. Esta gradación entre mañana, tarde y última hora de la tarde me parece importantísima. Y ya, para acabar, porque no quiero hablar mucho más tiempo, quisiera hacer unas reflexiones finales, también para ayudar al diálogo, sobre la evaluación y el espíritu profundo de la educación integral, que tiene que vehicularse en la práctica de estas maneras, no con el aula moderna típica que todos hemos conocido. Primero, la evaluación, un tema importantísimo. La evaluación es un tema importantísimo porque socialmente está impuesta. En una sociedad humana arcaica no hacía falta examen. El gurú, ahí con sus 12 chavales, pues no había un estado que le pedía el título ni el examen oficial. No hacía falta. El gurú conocía a cada uno de sus chicos y sabía dónde estaban y si habían llegado donde tenían que llegar o no. Y no había un estado que pedía el título con el certificado oficial y todas esas cosas de la modernidad. En el mundo moderno, la manera de funcionar del gurú de un pueblo arcaico no puede ser. Entonces la evaluación nos viene impuesta y nos la tenemos que plantear. Pero la evaluación se puede hacer de muchas maneras diferentes. Se puede hacer de una manera robótica extrema, como se hace en Asia normalmente, hipertrofiando la modernidad europea, o se puede hacer de una manera mucho más humanística, mucho más inteligente, como ya intenta plantear el Bachillerato Internacional de Ginebra, y aún se puede explorar más allá. Lo que tenemos siempre que buscar es lo que he dicho varias veces, el camino del medio entre unos niveles académicos
que tenemos que ser capaces de dar, porque si no nuestra escuela de educación integral no va a tener ni público, ni niños, porque ningún padre va a traer a sus hijos. Si nuestros alumnos no tienen un nivel académico digno, ¿quién va a atraer a sus hijos? Cuidado con la educación integral, no se puede cargar lo académico porque no tendrá público, aparte del Estado que puede acabar cerrando la escuela. Entonces, no podemos bromear con esas cosas. Dewey, el padre de la educación integral en Estados Unidos, advirtió muchas veces a sus seguidores sobre este tema. Dewey dijo muchas veces a los que le estaban siguiendo y haciendo escuelas en base a su filosofía, le decía, cuidado con lo académico, no os lo carguéis. La educación integral no se trata de denigrar lo académico, de que bajen los niveles académicos. No es eso la educación integral. Es que por un lado tenemos que cuidar también los niveles académicos, porque tienen su función y porque socialmente son muy importantes. Pero por otro lado, no tenemos que pasar al extremo de la modernidad que Asia ha hipertrofiado, de un sistema de evaluación absolutamente robótico, memorístico, donde solo es cantidad de información, etc. De nuevo, el camino del medio. Ni el extremo de devaluar lo académico, que no sepan nada, que sería nefasto para la educación integral, si nos pueden acusar de esto, ni denigrar lo académico, no hay exámenes, no importa que sepan o no sepan. No, este extremo no. Esto no lo ha querido ningún filósofo de la educación integral. Ni ese extremo, ni el extremo de Asia, pues digo, es aún más aberrante que lo que podáis imaginar en Europa, exámenes obsesivos, absolutamente mecánicos, horribles, que implican un suicidio creciente. En Corea del Sur, en Japón, hay un drama de suicidio adolescente que causa llegar. De hecho, sé que ha habido algún reportaje no hace mucho tiempo. Ni un extremo ni el otro, el camino del medio. Necesitamos exámenes. Necesitamos una evaluación. No estamos en la época de los chamanes. Entonces, el camino del medio quiere decir combinar varios tipos de evaluación. Unos tipos permitirán mantener los niveles académicos más directamente. Otros tipos de evaluación permitirán cultivar y comprobar más bien la parte holística. ¿Y cuáles son esos elementos a combinar? Por un lado, el examen, en el sentido tradicional, no puede desaparecer completamente, pero se puede reorientar. El examen puede ser más memorístico o más creativo. El examen puede ser la repetición de una lista, la famosa lista de los reyes godos, que en Francia será la lista de los mariscales de Napoleón, aún peor. Puede ser esa tontería, o los griegos de Francia, o los griegos de España, que aquí tiene que haber un mínimo de cultura general. Cuidado, lo que decía antes Dewey, no os carguéis el nivel académico, los chicos tienen que saber algo, tiene que haber una cultura general, pero sin pasarse. El examen, en lugar de ser una lista de cosas, venga, recitar todas las montañas de Europa así en lista, en lugar de esto, el examen ya puede ser más creativo. Puede ser una pregunta que implique el dar cierta información, el demostrar que se ha asimilado una cierta información, pero al mismo tiempo que exige pensar un poco. Os pongo un ejemplo. Geografía. El examen memorístico típico de la modernidad, hipertrofiado en Oriente, en Asia. Listas. Hacer repetir en el examen listas de ríos, listas de montañas, listas de ciudades, cantidades de producción industrial, todas las barbaridades que queráis a recitar de memoria. Cuántas toneladas de hierro produce este país y toneladas de otra cosa. Todas las listas más aberrantes que queráis se pueden recitar de memoria. Esto es el tipo robótico memorístico. La geografía puede plantear un examen muy diferente, totalmente académico, muy serio, mucho más interesante para las empresas, porque hace pensar. Las empresas necesitan gente que piense, no que sean robots. En lugar de la lista de toneladas de hierro o de ríos, la geografía puede plantear la pregunta: ¿por qué Barcelona es más suave, tiene un clima más suave que Nueva York? Esto es educación integral a nivel académico. Sabéis seguramente que Barcelona y Nueva York están en la misma latitud, básicamente. En Nueva York tienen mucha nieve en invierno y aquí casi nunca tenemos.
por qué Barcelona y Nueva York, que están más o menos a la misma latitud, tienen climas tan diferentes. Barcelona, un clima mucho más suave que Nueva York. Nueva York tiene un clima polar en invierno, como si aquí fuera Alemania como mínimo, y Barcelona en cambio tiene un clima privilegiado. ¿Por qué esta diferencia? En la misma latitud. Esto es un examen académicamente perfecto, muy serio, pero de educación integral, que hace pensar. Para responder a esta pregunta de examen, tienes que sacar una serie de datos, demostrar que has asimilado algo, porque tendrás que hablar del Gulf Stream, la corriente del Golfo, tendrás que hablar de los Western Lights, de los vientos del oeste, tendrás que aportar una serie de datos, de información, demostrar que los has asimilado, pero pensando de manera creativa, explicando algo. Es decir, que el examen ya puede cambiar completamente de la parte más robótica a una visión más creativa. Pero es que el examen estrictamente académico se puede combinar con otras cosas. En lo académico, en la mañana académica, el examen ya más inteligente se puede combinar con muchas más cosas. Comentarios, ensayos o disertaciones, cortas naturalmente, no una disertación de doctorado, presentaciones orales. La parte académica puede pedir al alumno crear algo, crear pensamiento, en lugar de repetir información. Por ejemplo, la disertación. En filosofía se puede hacer, como se hace normalmente en España, pregunta de examen, explique cuál es la metafísica de Platón, venga, que memoria. Uy. O se puede plantear como pregunta de examen en filosofía qué es la libertad. Pregunta brutal, venga, pensad un poco y expresad algo. El examen se puede combinar con algo mucho más creativo de pensamiento y de expresión. Y luego se pueden combinar muchas más cosas. Se pueden combinar métodos experimentales, en las ciencias en particular. Se puede hacer que el alumno haga un experimento en lugar de un examen clásico. Se puede hacer lo que en inglés se llama problem solving, plantear un problema científico o de ciencias sociales. Resolver este problema en lugar de repetir información. Y se puede combinar la evaluación. En la evaluación se pueden combinar muchas cosas, no solo el examen más típico. Y luego, no olvidar nunca que la evaluación, con esta mayor pluralidad de elementos, no solo el examen típico, debe ser finalmente holística y humanística. Jamás el proceso de evaluación en una escuela tendría que reducir al niño o adolescente al humano. El niño o el adolescente no es un alumno, solo es un ser humano. Y el proceso de evaluación nunca tendría que perder de vista que el alumno es un ser humano. La dimensión humana o humanística en el proceso de evaluación tendría que estar siempre ahí como telón. Y si la educación es una educación integral en valores, el proceso de evaluación también tiene que ver el desarrollo humano del alumno. Aquel alumno, ¿cómo es desde un punto de vista social? ¿Es sociable con sus compañeros, con los maestros? ¿Cómo se comporta como ser social, que es el ser humano, en esta comunidad que es la escuela? A nivel ético, ¿cómo es el alumno? ¿Cómo está reaccionando éticamente en esta comunidad que es la escuela? A nivel de valores, ¿cómo se comporta aquel alumno? La parte ética, axiológica, finalmente humana de la evaluación es el fundamento mismo de la evaluación, por encima de la parte meramente académica de notas. Y también muy importante, junto con la evaluación, la disciplina, tema fundamental en el proceso educativo. ¿Cómo se orienta la disciplina en la escuela? Como en la India con un bastón, literalmente todavía hoy en día, o gritando, o insultando al alumno, cosa que todavía existe. Todavía existe. Hace 4 días, claro. O gritando, o simplemente en base a la amenaza de ser expulsado, de mala nota, de castigo, de lo que sea. Ha habido otras propuestas. La educación integral se tiene que plantear otros niveles de disciplina.
Cosas de sentido común. Rousseau, el gran filósofo de la educación, ¿sabéis que tenía cosas de sentido común impresionantes? En el famoso Emilio, Rousseau plantea: un niño gamberro con una piedra rompe un cristal. La disciplina clásica, aún hoy en día, la bofetada. Lo típico, ¿no? Ha roto un cristal, gamberro, bofetada. Si nos situamos desde un punto de vista disciplinario, lo de Foucault, el Estado, la sociedad disciplinaria que es la modernidad, respecto a la bofetada, y el que roba en la cárcel. Si nos situamos desde un punto de vista humanístico, lo más importante es la transformación impositiva de ese niño. Entonces, darle una bofetada a un niño que ha roto un cristal, desde un punto de vista carcelario, está muy bien. Para su transformación interior, quizá no sirve para nada, puede empeorar las cosas. A base de bofetadas, no habrá una transformación interior. Pues Rousseau plantea claramente: la bofetada será lo que transformará a aquel niño positivamente, naturalmente. En sentido común, ¿vosotros sabéis qué dice? Aquel niño ha roto una ventana, no bofetadas, eso no va a arreglar nada, no lo va a transformar. Le hacéis dormirla aquella noche, después de descubrir que ha roto la ventana, la noche siguiente lo hacéis dormir al raso, que se pele de frío por una noche, no va a morir. Para que se plantee que la ventana que ha roto hará pasar frío a las personas de aquella casa, pues que se den cuenta de lo que es pasar frío. Que aquella noche duerma al raso. No, pues no se va a morir, pero va a aprender lo que ha hecho. Es un ejemplo. ¿Qué dice Rousseau en el Emilio? Que la disciplina, en lugar de bofetadas, que pasa a ser la cárcel de los adultos o los niños, la idea de los niños. En lugar de la disciplina moderna típica, Foucault eso lo ha analizado magistralmente. Rousseau dice: plantear al niño o al adolescente que ha hecho algo incorrecto las consecuencias de lo que ha hecho, en términos pedagógicos, que se dé cuenta de lo que ha hecho, para que se pueda transformar a sí mismo en positivo. Se puede transformar el tema de la disciplina completamente. ¿Hacia qué? Hacia una transformación positiva del ser humano, no represión a represión. ¿Creéis que la represión ha arreglado algo de los males de la humanidad? Normalmente, la historia humana, sobre todo es la evolución última de la historia humana, lo que ha hecho la sociedad humana más y más es reprimir más y más. La sociedad humana ha generado más y más conflicto y ha respondido a más y más conflicto con más y más represión y control. Pero los controles exteriores no donarem abast, como se dice en catalán, no tendremos nunca suficientes. Los grandes filósofos ya han planteado, en lugar del control exterior, que si se degrada más y más la sociedad no será nunca suficiente, no podemos educar en el control interior, una educación ética que ayuda al ser humano a transformarse en positivo, a tener valores desde el interior, a creer aquellos valores y vivirlos. En lugar de los controles exteriores no podemos promover los controles interiores, la visión ética desde dentro. Y ante las acciones incorrectas del niño o del adolescente no podemos ayudarle a darse cuenta, a transformarse en positivo. La disciplina se puede orientar completamente en positivo. No lo estamos haciendo. A nivel académico, a nivel social, de lo académico a lo social, a nivel social, ¿qué se está vehiculando día a día a través de la cultura predominante? Entended la tele. ¿Qué es lo que vemos más? Gente militando, gente ayudando, valores humanos, compasión, amor, amados los unos a los otros. Ese es el mensaje que vemos masivamente a través de la tele. O bofetadas, golpes de puño, cuchillazos y violencia y guerras y robos y todas las barbaridades a diario, masivamente. ¿Creéis que esto ayuda a erradicarlo? ¿Sabéis que la ciencia ha demostrado que mostrar lo negativo alimenta lo negativo? Sí. ¿Sabéis que la ciencia ha demostrado que no matarás es una monstruosidad porque el inconsciente se queda con el matarás? Está científicamente demostrado que la mente humana en profundidad se queda con los términos gramaticales básicos, verbos y sustantivos. Las preposiciones, todos los elementos gramaticales accesorios desaparecen. La parte más profunda de la mente humana se queda con los elementos lingüísticos básicos,
no con los accesorios. No matarás. En la parte profunda de la psique, el no desaparece, que se ha demostrado científicamente, y lo que queda es matarás. ¿Lo sabías? Está demostrado científicamente. La sofrología del doctor Caicedo esto lo ha trabajado mucho. La psique profunda no conoce partículas ni preposiciones, se queda con los elementos lingüísticos básicos. No matarás, nos quedamos con el matarás. Nos podemos dar cuenta de que toda la cultura actual es una barbaridad. ¿Sí? En lugar de no matarás, hay que decir respetarás la vida, amarás, en positivo. Denunciar lo negativo es alimentar lo negativo. Esto es un hecho científico y de payés, de sentido común del payés. Denunciar lo negativo, como ha hecho la Revolución Francesa, los jacobinos, los comunistas, los anarquistas, las feministas, denunciando el machismo, no desaparecerá el machismo. Es promoviendo una visión diferente, positiva de la masculinidad en todo caso. Es que se aplica a todo. Denunciar lo negativo alimenta lo negativo. Está demostrado científicamente. ¿Os imagináis el vuelco que tiene que dar la cultura? Porque ante lo negativo, nuestra cultura actual está denunciando lo negativo, en lugar de promover lo positivo. Y luego, lo que se está moviendo a través de la cultura mediática es violencia, pornografía y todo lo más bajo de la condición humana. Enchufad la tele, que es lo que sale normalmente. Lo peor, lo más abyecto, lo más bajo de la humanidad se está vehiculando masivamente. ¿Os imagináis que día a día, hora a hora, minuto a minuto, los medios de comunicación de masas masivamente estuvieran vehiculando contenidos elevados, transformadores en positivo? El mundo cambiaría. Vivimos en una locura. ¿Cuándo despertaremos? Hay un experimento reconocido por los gobiernos norteamericanos de los estados. Esto en parte vino del movimiento de mindfulness, aunque se han hecho varios experimentos, no uno solo. Sí, recuerdo uno muy potente en la ciudad de Washington, que quizás sabéis que, siendo la capital del país, es una ciudad con mucha conflictividad, con mucha delincuencia. Este experimento está reconocido oficialmente en Estados Unidos, se reconoce oficialmente que este hecho se produjo empíricamente. El experimento fue que se cogió a un grupo numéricamente importante de meditadores, gente que tenía una práctica de meditación y un número suficiente. Esta gente se puso a meditar juntos durante una serie de horas. La policía de Washington certificó oficialmente que durante este tiempo de meditación había bajado la criminalidad en Washington de una manera que estadísticamente no se podía explicar. ¿Sabéis que en estadística existe un margen de maniobra para el azar? Esto es pura estadística, pura matemática. En estadística hay un margen de maniobra para el azar, y esto puede ser por casualidad. Más allá de un margen, y es una cosa matemática, más allá de un margen, el matemático dice, no puede ser por azar, hay algo. El descenso de la criminalidad en Washington durante las horas de meditación fue tan significativo que los estadísticos dijeron, esto, el bajón de criminalidad, está más allá del margen de azar. Hay algo. Esto ha sido comprobado por la policía norteamericana. Mientras se meditaba, bajó la criminalidad. Es muy fuerte. Esto se lo decís a un chamán de una tribu de África y dirá, claro. Pero los que nos gobiernan no se han enterado. No. Hay estudios científicos hoy en día. Entonces, podemos imaginarnos el vuelco que hay que hacer. Usó el niño, no la bofetada, en positivo, que se transforme. De aquí a toda la cultura. Es un tema de civilización. La civilización humana actualmente está anclada en la negatividad.
a la injusticia que existe se responde con una crítica negativa que está alimentando aquella injusticia, en lugar de cambiar las cosas en positivo. Y no solo esto, que es un tema de fondo, es que además lo que se está vehiculando masivamente es lo más abyecto de la humanidad. Hay intereses comerciales. ¿Dónde iremos con esos intereses comerciales? La educación integral, acabo con esto, nos damos cuenta de que implica un cambio de civilización. Y si no es por el camino de la educación integral, yo no veo cómo se va a hacer ese cambio de civilización. Porque en la educación integral no solo interviene el niño o adolescente o joven, intervienen los padres, la familia, los educadores, la comunidad. La educación es como la onda en el lago. Se tira una piedra y ahí aquello se va expandiendo. La educación no solo implica al niño, adolescente, joven que va creciendo. Aquel niño joven tiene una familia, unos padres. ¿Sabéis qué? Otro dato comprobado empíricamente a nivel académico. En las escuelas de valores humanos, en escuelas que hay por el mundo, en todos los continentes que están educando en valores humanos, académicos, profesores de universidad que han hecho un estudio empírico de aquella escuela, han observado que no solo los niños se han transformado en positivos, sino también sus familias. Porque los niños llegan a casa con otro ambiente, con otra mentalidad. Los padres se transforman detrás de los niños. Pero si la escuela incide en la comunidad, como yo defiendo, entre esos talleres hay un servicio a la comunidad. A veces los niños, los adolescentes se van de la escuela y van a hacer un servicio en la comunidad. La escuela impacta en la comunidad. La escuela puede invitar a gente de la comunidad, de oficios, de autoridades locales. La escuela puede impactar en la comunidad. A través de la educación integral se va cambiando todo el entorno social. Y la educación integral como debate público planteará las cuestiones de fondo de la civilización humana. Las cuestiones de fondo que normalmente no se plantean. La educación integral las va a plantear. No quiero hablar más, naturalmente. Podría dar un curso de un año entero sobre la práctica de la educación integral, porque habría que hablar de muchos detalles, pero no tenemos tiempo. En la media hora que puede quedar, estará muy bien que haya un diálogo y que podamos compartir un poco más.